Sí, vamos a cambiar rotundamente de tema. Nos salimos del paisaje, de la urbanización y de la arqueología para hablar el tema de la mesa de mañana era tendencias y debates historiográficos, distintas maneras de enfocar los estudios sobre las sociedades antiguas. La veo aquí a Magdalena, que también nos va a acompañar mañana, así que la esperamos. Anda probando el audio por las dudas, aviso, aviso. Pero bueno, aquí veo que nos acompaña Luciana. Hola, ¿cómo estás? María Hola, Rosa Pablo. Oliveri y Luciana Urbano son, bueno, docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario. Hace bastantes años vienen trabajando en un emprendimiento muy importante que es el Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, ahí en esa misma universidad, y trabajando estas temáticas que van a compartir con nosotros. El título de la ponencia es Nuevas formas de leer, pensar y reconstruir la historia del cercano Oriente Antiguo, relaciones de género y poder durante el segundo milenio antes de nuestra era. Y bueno, también, como decía al comienzo, hoy bien temprano, un gusto enorme poder volverte a ver. Recuerdo haberte visto por última vez en Mar del Plata, en unas jornadas que llovió todo el fin de semana. No, 2 semanas, ya no me acuerdo cuándo fue. Así que es importante, a pesar de este contexto, reencontrarnos y bueno, ver en qué anda cada uno. Así que, Luciana, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias por acceder a este cambio de día. Así es, en esas jornadas de Mar del Plata, que donde nos agarró la subestada. Yo voy a compartir pantalla y la presentación la va a iniciar la magíster María Rosa Oliver y luego vamos a ir ahí pasándonos la pelota entre las dos. Ok, bárbaro. A ver, Hola, ¿qué tal? buenas. Buenos días a todos y a todas. Primero tengo que decir que aparezco como Naditum Lamazanu, que Con, sería como mucha compenetración con mi objeto de estudio, y no lo he podido sacar porque intenté conectarme con la computadora, pero no tenía audio. Espero que me estén escuchando bien. Sí, 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 te escuchamos Agradezco. perfecto. Yo te pido perdón a vos porque, claro, yo veía una Naditum y digo, ¿quién será? Y claro, por eso hablé directamente a Luciana. Digo, María debe estar en otra, no sé qué le pasó, pero bueno, buenísimo. No le pude cambiar al teléfono el nombre. Fue una broma que hicimos en una intervención y bueno, no lo pude cambiar. Así que les pido disculpas a todos y agradezco mucho por el cambio que nos hicieron. Y a Belén, muchas gracias por habernos recibido en esta mesa, que sí que a lo mejor tiene cierta afinidad con lo que vamos a tratar. Bueno, sin más, vamos a hacer una lectura, esperemos que dinámica, para podernos ajustar a los 20 minutos. Sin más, ya empiezo. El objetivo de nuestra intervención será presentar algunas reflexiones de carácter teórico-metodológico sobre las transformaciones sufridas por la historia a partir de la incorporación de las mujeres y más tarde de los estudios de género. Y de qué manera estas nuevas perspectivas pueden o han podido modificar las bases epistemológicas de la historia antigua de Oriente. Frente a la expansión de las fronteras de los estudios de género, crece la necesidad de contextualizar históricamente, considerando la especificidad de cada sociedad en tiempo y espacio. En la actualidad se desarrollan nuevas líneas de trabajo, por ejemplo, los estudios feministas postcoloniales y también una vertiente sobre masculinidades. Propuestas teórico-metodológicas que poseen una mirada crítica sobre las producciones del siglo XX y también una dinámica inclusiva que implica una importante productividad. Detenernos frente a esta marea de producción historiográfica y pensar los alcances, los límites y las posibilidades será el hilo conductor de la presentación. Los estudios de género, una breve introducción. Entre los nuevos y no tan nuevos modelos y formas de reconstruir la historia de las mujeres y de las relaciones de género ocupa un lugar muy importante porque ha ampliado y complejizado lo que se consideraba el sujeto agente histórico y ha producido teoría capaz de interpelar a la evidencia empírica. Repensar el feminismo como un hijo no deseado de la Ilustración nos habilita a reconocer que el sufragismo de finales del siglo XIX y principios del XX se constituyó en un incómodo pariente del liberalismo y que además se convierte en el compañero indeseable por lo inoportuno del 68.
En ese sentido, la filósofa española Amelia Valcárcel realiza un recorrido histórico datando las ya famosas 3 olas del feminismo mucho antes de lo que lo hacen numerosos análisis. Esta propuesta es interesante porque muestra el largo recorrido, las marchas y contramarchas en el proceso de toma de conciencia y apropiación. Hay impas considerables entre el sufragismo que logra sus objetivos más importantes, el voto y la educación, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, momento en que se genera la irrupción al mercado laboral de muchas mujeres en reemplazo de los hombres enviados al frente. El retorno de los varones es acompañado por un retroceso en los derechos femeninos. Se inicia un largo silencio. Las mujeres deben volver a su lugar, ponerlas en caja, casa otra vez. El escenario planteado, típicamente europeo y estadounidense, va a generar algunos destellos en el resto del mundo, aunque las derivaciones más claras se van a dar a partir de los 68-70. La problemática de las mujeres, si bien como un efecto no deseado de la agenda de demandas típicas de esta década, no detiene su avance y se expande más allá de los centros clásicos de poder. Mientras tanto, en el mundo académico se consolida la producción de la historia de las mujeres y más tarde de los estudios de género, los que produjeron marcos teóricos estimulantes, aunque también con enfoques y perspectivas disímiles, en tensión y contradictorias en muchos casos. Esto provoca la ruptura de modelos intelectuales naturalizados, se comienza a pensar el interjuego entre los sexos y se ponen bajo la lupa otras identidades sexuales, así como una diversidad de identidades genéricas, étnicas y de clase al interior de las mismas. Simone de Beauvoir ya había vislumbrado diversos aspectos de la problemática que iba a cristalizar en su libro El segundo sexo de 1949. Por su parte, en los 80, Joan Kelly planteaba: el cometido de restituir las mujeres a la historia condujo a otro, el de restituir la historia a las mujeres. En este sentido, también es interesante el aporte de Gisela Buck, quien enfatiza que en realidad las relaciones de género poseen la misma importancia que el resto de las relaciones humanas y que éstas están en el origen de todas ellas. Joan Scott, ya a mediados de los 90, por su parte, señala la imposibilidad de separar género y política, y es una referente en la búsqueda de nuevos carriles teóricos. Critica las posturas historiográficas tradicionales que ni querían ni podían dar cuenta de la transformación que implicaba incorporar a la mujer y no solo como simple agregado. El artículo de Gail Rubin de 1975 se considera el iniciador de la teoría de género. Antes de esa fecha, ningún escrito contenía la connotación que Rubin le dio al concepto de género. La autora postula la existencia de un sistema sexogénero como un mecanismo regulador de la vida social encarnada en la ley, que transforma a hombres y mujeres biológicos en seres genéricamente diferenciados y jerarquizados. Propone un recorrido crítico sobre cómo las teorías tradicionales abordaron el problema de la subordinación de la mujer desde el marxismo, el psicoanálisis de Freud y Lacan y la antropología de Lévi-Strauss. Sus aportes también han sido fundantes para entender y abordar las identidades sexuales no normativas o disidentes. Es por esto que Judith Butler retoma sus reflexiones en su insigne obra El género en disputa. Butler argumenta, de acuerdo con Rubin, el hecho de que la ley impone el tabú del incesto, creando la heterosexualidad exogámica, también instaura el tabú de la homosexualidad. Butler le suma a la mirada crítica de Rubin la impronta de Foucault en la historia de la sexualidad, en especial recuperando el concepto de poder represivo y su coextensividad con la sexualidad. Así argumenta que el deseo y su represión constituyen una razón para reforzar las estructuras jurídicas. El deseo se construye y se prohíbe como un gesto simbólico ritual, mediante el cual el modelo jurídico desempeña y afianza su propio poder. Butler fue más allá de lo expuesto por Rubin en su concepto de sistema sexogénero. En concreto, va a deshacer el género, título de otra de sus obras.
poniendo en jaque la visión dual del sexo como lo natural y el género como lo construido cultural y socialmente. Para Butler, el sexo siempre ha sido género, es decir, que el sexo es una construcción cultural. Así, mediante un proceso cognitivo deconstructivista complejo e imposible de reproducir aquí, llega a la conclusión de que no hay nada en la sustancia del cuerpo que lleve a que una mujer llegue a serlo, poniendo en jaque la famosa tesis de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a ser. Butler desarrolla su concepto del género como acto performativo. Aunque no deja de utilizar la categoría de género, no lo hace en oposición a la de sexo. Así, no solo echa por tierra la dualidad hombre-mujer, sexo-género, sino que también plantea la imposibilidad de que la mujer sea el sujeto del feminismo político. De tal modo, no hay nada en la naturaleza ni en la materialidad del cuerpo que justifique la subordinación de un sexo sobre otro, ni que le otorgue una identidad estable y permanente. Es así como Butler inhabilita la tesis de las feministas del 70 sobre la universalidad de la dominación masculina y la búsqueda de estructuras duales. La naturaleza tiene una historia y por lo tanto es también parte de la cultura. Esta idea se extiende también al sexo y al cuerpo. En este marco, y durante los años 90, se desarrollan las teorías queer en contra de la heterosexualidad obligatoria o normativa, mutiladora de la diferencia sexual. Sin embargo, ya existían planteos de fines de los 70 y principios de los 80, como los de Monique Witting, que fue la primera en acuñar esta propuesta, y Adrienne Rich, ya en mediados de los 90, que analizan la producción del propio feminismo, que dejan de lado cualquier identidad de sexo-género que no esté inscripta en la relación binaria mujer-hombre, haciendo especial hincapié en el relegamiento del lesbianismo en dichos estudios. Según Paul Preciado, que dedica su libro a Witting, el movimiento queer converge con el posfeminismo al implicar una revisión crítica de las luchas feministas. Pero al feminismo liberal, heterosexual, blanco y de clase media, que busca la igualdad del sujeto político mujer con el sujeto político hombre, la normalización, el posfeminismo incorpora otros elementos identitarios como las reivindicaciones de clase, étnicas, y concibe el cuerpo, y no solo el cuerpo de la mujer, como el efecto de un conjunto de tecnologías sexuales. Parte de su propuesta es que, en el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos, no como hombres o mujeres, sino como cuerpos parlantes, y reconocen a los otros como cuerpos parlantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación en tanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Ahora bien, ¿de qué manera todos los aportes y discusiones que se han presentado han tenido repercusión en la producción académica de nuestro campo de estudios? Con este interrogante le doy la palabra a la doctora Luciana Urbano. Gracias, María Rosa. En tanto se desarrollan crece la necesidad de contextualizar históricamente, considerando la especificidad de cada sociedad en tiempo y espacio. Es decir, que aunque la problemática es actual, podemos rastrearla en su dimensión histórica, tomando los ejes estructurantes temporales y espaciales. Consideramos que si bien es válido reflexionar sobre la posibilidad de interrogarnos sobre cómo eran percibidas las cuestiones de género y cómo se autopercibían las y los habitantes de las sociedades del cercano Oriente Antiguo, no deberíamos extrapolar aspectos de nuestra contemporaneidad. Los estudios de género y la psicología se condujeron por caminos separados durante buena parte del siglo XX, principalmente porque gran parte de sus estudiosos se mostraban reticentes a incorporar un enfoque teórico en sus investigaciones. Sus prácticas no son las del historiador, sino las del filólogo. Es por esto que los ritmos de las relaciones distan significativamente de lo que podemos evidenciar para la historia de otros periodos, especialmente los más contemporáneos. Esta reticencia a hacer teoría para Zainab Bahrani es una falta de reconocimiento de los asiriólogos de que el conocimiento se construye socialmente
y un signo de temor de los más tradicionalistas de encontrar una oposición académica con quien debatir. Los críticos son tildados de no especialistas y por lo tanto no aptos para el diálogo. Como postulan Agnes García Ventura y Sana Svart, la siriología se ha concentrado en la traducción y edición de textos originales, dejando de lado las cuestiones metodológicas, lo que produjo un aislamiento de la especialidad de otras áreas de conocimiento. En este marco, los asiriólogos continúan adhiriendo a la teoría positivista con sus postulados de objetividad. Es por esto que las autoras advierten que la asiriología como campo se enfrenta al peligro del autoaislamiento. Estas reflexiones no son nuevas. Desde los años 70 en adelante, algunos especialistas como Ignaz Gell, Giorgio Bucellati, Björn Michalowski, Jacques Sasson, Miguel Civil, Mark van der Mirov, Norman Joffe, entre otros y otras, habían llamado la atención sobre estos problemas, postulando la necesidad de producir interpretaciones como plantea Michalowski. Con la llegada del nuevo milenio y sobre las pistas dejadas por algunas asiriólogas pioneras como Joan Westenholz, Julia Shargrave, Rebecca Harris, Julia Sande, se ha comenzado a delinear un campo específico de los estudios de género en el cercano Oriente Antiguo. Entre las primeras obras de síntesis de importancia podemos destacar la de Seinab Bahrani, del 2001, y la de Diane Bolger, del 2018. En el 2013, la dimensión genérica del fenómeno de las profecías fue editada en un volumen muy interesante, y un año más tarde, Mark Chavala edita una compilación de fuentes sobre mujeres en el cercano Oriente Antiguo. En 2015, Sana Svart publica su tesis doctoral sobre las mujeres y el poder en el periodo neoasirio. Entre el 2016 y 2018 hay un verdadero boom de publicaciones sobre diversos tópicos. Sobre masculinidades encontramos dos, del 2016 y del 2017. En 2016 se publican dos obras monumentales, la compilación de Stephanie Bowden y la de Jennifer Webb, y la de Brigitte Lyon y Cécile Michel. En ese mismo año se publica la traducción al inglés de la obra de Martin Stoll. En 2017, Svart y Halton editan un volumen sobre mujeres y escritura. En 2018 se publica Studying Gender in the Ancient Near East, editado por Sana Svart y Agnes García Ventura, donde se reúnen los trabajos presentados en los dos primeros encuentros del workshop Gender Methodology and the Ancient Near East. Vale destacar que este espacio de diálogo y debate, que ya lleva 8 años de continuidad, este año se realizará otro virtual con sede en Helsinki, se ha constituido como el encuentro de referencia para quienes trabajamos desde la perspectiva de género. Cuenta con otra publicación del 2018 y además destacamos la primera compilación en español publicada por la Universidad de Alcalá de Henares. Con esta renovación y esta prolífera producción de textos, los debates se han direccionado a cómo aplicar las herramientas metodológicas del feminismo a la historia del cercano Oriente Antiguo. Julia Shargrave ha llamado a esto el dilema hermenéutico de la investigación sobre el cercano Oriente Antiguo, en relación a la dependencia de teorías y métodos desarrollados en otras disciplinas. La autora plantea que debemos tener cuidado con las generalizaciones sobre las diferencias o similitudes de los sistemas sexo-género en culturas antiguas y contemporáneas, ya que las ideas y los conceptos varían tanto cronológica como transculturalmente. Para la autora antes citada, el problema de la terminología es central, por lo que elabora un recorrido teórico crítico sobre las categorías de sexo, género, sexualidad y neologismo como cisgénero, analizando imágenes y textos de los periodos dinástico temprano y paleo-babilónico, plantea que no hay criterios absolutos para clasificar la evidencia en la dualidad que establece un sexo biológico y un género construido socioculturalmente. Intentar catalogar los indicios que nos dan las fuentes con etiquetas como intersexualidad, cuerpos feminizados o no normativos e incluso transvestismo puede ser errado. No podemos saber cuán estables serán esas elecciones.
Además, plantea que la homosexualidad es un concepto moderno que no puede ser aplicado a los antiguos mesopotámicos y que la práctica sexual o la concreción de vínculos erótico-afectivos con personas del mismo sexo podrían tener una diversidad de formas. Julia Sharp-Gray concluye que el sistema sexo-género en el cercano Oriente Antiguo no era marcadamente binario, una clasificación que, como ella misma explicase en otros de sus trabajos, responde al dualismo platónico. Ahora bien, ¿hasta dónde estas teorías próximas al deconstructivismo y la noción performativa del género son aplicables a la documentación del cercano Oriente Antiguo? Esto ya había sido visualizado desde los inicios mismos de la renovación historiográfica. Bajarani tempranamente señalaba: debemos considerar las teorías como un proceso con el que debemos discutir y negociar, pero desde nuestra especificidad. Las críticas más lúcidas al uso anacrónico de las teorías nos llegan de la investigadora Stephanie Badin, que en una reseña a la obra A Companion to Gender Prehistory, editada por Diane Bolger en 2013, expresa: la verdadera crisis crítica que se destaca en el libro es la de Judith Butler. La noción extrema de Butler de que el género y el sexo biológico no son hechos físicos, sino meras representaciones, se desboca a lo largo de varios capítulos, oscilando entre el pánico leve y la incoherencia total, y creando un discurso más comúnmente asociado a las sectas o a George Orwell que a la academia. En algunos capítulos, esto se manifiesta simplemente como una necesidad de expresar en algún lugar la idea partidista de que el sexo y el género son fluidos o fugaces. El constructivismo extremo, como forma opuesta al esencialismo biologicista, tampoco es útil para analizar las fuentes. Badin profundiza en esta línea en un artículo de reciente publicación. Con notable ironía plantea: nos hemos vuelto locos con el sexo y el género. Hemos abrazado tan totalmente las nociones de la tercera ola feminista y de la teoría queer sobre el sexo no binario, el género fluido y los cuerpos no materiales en nombre de la conveniencia política, que hemos abandonado la ciencia, los datos y la realidad. La autora se propone analizar dos temas de obsesión tabú en los estudios feministas de género queer: la naturaleza binaria del sexo biológico y lo que significa realmente que el género sea fluido. Examinando ejemplos antiguos y modernos de mujeres que se convierten o son nombradas en masculino en contextos sociales determinados, pone de manifiesto que estos no son casos de fluidez de la identidad de género, sino prácticas sociales que deben ser entendidas en su contexto histórico. Las reflexiones a las que arriba Badin sobre una carta del Karum de Kanesh del periodo paleobabilónico y un texto de Emar del siglo XIII antes de nuestra era, donde dos mujeres son nombradas como madre y padre y mujer y hombre respectivamente, no estarían muy alejadas de los que años antes había planteado María Rosa Oliver siguiendo al antropólogo Georges Valandier, quien utiliza el concepto de masculinización del poder para casos de mujeres que tienen un rol en la toma de decisiones. Valandier nos dice: su feminidad es amputada, la caliota se encuentra desexualizada hasta cierto punto. Es hombre, en tanto detenta un poder político. Esta relación entre el poder y la masculinización le ha permitido a Oliver inferir en relación a las naditum que cuando la mujer detentaba cierto poder, los atributos que caracterizaban su sexualidad debían desdibujarse. De ahí las disposiciones y controles que le impedían en algunos casos las relaciones sexuales y la maternidad. Para Badin, el relativismo extremo de Judith Butler y de quienes procuran aplicar su teoría del género performativo a la antigüedad es un camino errado. Esto no quiere decir que invalide la perspectiva de género como área epistemológica necesaria, todo lo contrario. Plantea que es fundamental que comprendamos los orígenes del sexismo, la misoginia y la heteronormatividad, así como las diferentes formas de ver y construir la identidad de género, pero que debemos adentrarnos en ese estudio con la mente despejada. No podemos seguir imponiendo terceros y cuartos géneros y sexos a la antigüedad. No podemos obligar a los antiguos a manifestar las identidades y dinámicas de género que luego queremos recrear para nosotros, plantea.
Para concluir, esta puesta al día de los encuentros y desencuentros de las teorías de género con la historia del cercano Oriente Antiguo nos ha llevado a una reflexión más profunda sobre los conceptos y sobre las bases epistemológicas de la especialidad. Iniciándose la tercera década del siglo XXI, podemos afirmar con dicha que los estudios de género han calado en la psicología. La temática lentamente se aleja de la marginalidad, pero no porque los espacios tradicionales hayan abierto sus puertas a la renovación, sino porque las nuevas generaciones de asiriólogas y asiriólogos han sabido a fuerza de trabajo construir nuevos espacios y lograr visibilidad. Que se esté debatiendo sobre la pertinencia o no de tal teoría es un logro en sí mismo. Muchísimas gracias. Buenas. Bárbaro, justo me agarraron tomando nota ahí, algunos comentarios acá. Les quiero transmitir que está gustando mucho, gustó, ya terminó la presentación, e incluso les gusta esta vuelta de tuerca. Veo aquí a un colega de Italia, Armando Bramanti, que pide la palabra. Armando, si me escuchás, te doy la palabra. ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy. Gracias. A ver si me puedo enseñar la cara. Sí. Hola, hola a todo el mundo. Hola María Rosa y Armando. Luciana, muchas gracias por vuestra presentación, que ha sido muy interesante de hecho. Y claro, es un buen recorrido de lo que son los estudios de género en general y un poco en la cirología, así que es algo que necesitamos. Quería simplemente hacer dos comentarios así pequeños y luego dejar la palabra a otros que tal vez tengan más curiosidad específicas. El primero es que, de hecho, en los últimos años, como bien nos estáis diciendo, la temática de los estudios de género en la cirología y en el Próximo Oriente Antiguo no es nada marginal, pero nada marginal. De hecho, es muy popular y es así que muchos compañeros, dentro de todo, como estabais nombrando Agnès o Sana, también logran tener básicamente dinero para la investigación. Así que ya le hemos dado la vuelta a la tortilla y diría que es un tema pop más que marginal, así que ya tiene bastante fuerza y adelante con este tema. Lo otro es que habéis comentado del tema de la filología como un poquito un monstruo que no quiere acoger otro tipo de estudios, como los estudios de género. Digamos, esta definición me pareció un poquito fuerte porque quería simplemente añadir que hace mucho ya la filología no es aquella disciplina que solo se dedica a la publicación de textos no publicados, de textos nuevos, y de hecho, la gente que nos dedicamos a publicar texto, dentro de que yo también, generalmente tenemos desventajas en comparación con la gente que hace otro tipo de trabajo. Cuando uno solicita también fondos internacionales y tal, si solo haces publicación de textos, no te dan dinero. Así que digamos que hay que invertir un poco el paradigma, que ya lo hemos hecho en las últimas décadas, sobre todo en las últimas décadas, como nos habéis enseñado, pero también ya no ver la cirología como enemiga de ciertos estudios, como los estudios de género, cuando os puedo decir que la mayoría de los asirólogos, de hecho, están muy abiertos a estudios de tipo económico, social, de género, así que utilizar la cirología como una herramienta más para investigar mejor estos temas. Así que rebajar un poquito el conflicto, que ya me parece que casi no existe. Y por todo lo demás, vuelvo a repetir, muchas gracias por esta presentación y mucha suerte y ánimo con los estudios y con la próxima investigación. Gracias. Muy bien, Armando, muchas gracias. María, Luciana, no sé si querían comentar algo con respecto a esto. Sí, con respecto, muy interesante, Armando, pero justamente estamos tratando de abrir esa perspectiva, ¿no? De mostrar cómo se han producido cambios y cómo hay realmente grupos de gente que está tratando de incorporar algunas cosas. Por ahí la crítica iba más hacia una filología clásica que era mucho más cerrada, pero me parece que las perspectivas con mucho trabajo y esfuerzo también están tratando de abrirse un espacio. Así que muchas gracias por lo que comentás.
Bueno, yo aprovecho para hacer una pregunta, que por ahí es más de una pregunta. Una de las preguntas es si puede pensarse que en el contexto del Cercano Oriente, e incluso en un mismo periodo, en una misma región, en un mismo lugar, hayan coexistido distintas formas de entender el género. Cito el caso, por ejemplo, uno encuentra en los textos administrativos una cuestión ordenadora, clasificatoria, que tiene que ver con la distribución de raciones, de trabajo, de servicios, donde se diferencia bien claramente lo que es una mujer de un varón, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrega de una cantidad de raciones, de un sueldo, lo que sea, pero después otro tipo de textos, que uno puede decir más de índole literario, como mitológicos, donde parece haber otras nociones, otras preocupaciones, aparecen otras categorías y parecería dar cuenta, digamos, de otra cosmovisión, quizás vinculada a un mundo más del mundo erudito, de la cultura, de la religión, eso por un lado. Y por el otro, si para, bueno, tratar de superar esa barrera metodológica, hermenéutica que plantean algunos investigadores, si no es necesario trabajar las cuestiones de género en el Cercano Oriente a partir de estas otras nociones. Yo es un tema que mucho no conozco, pero entiendo que apela un poco más a la integración, digamos, del cuerpo de la persona con aspectos de la naturaleza, como puede ser plantas, animales, o incluso aspectos del mundo celeste, como astros, el tema de la astrología, o incluso la participación de seres que no son ni humanos ni dioses desde nuestro punto de vista, pero que forman parte, digamos, de ese mundo, de esa cosmovisión, y que también tienen en algunos casos algunos géneros que hoy no serían fáciles de catalogar. Esas serían las dos preguntas, no sé si fue claro. Sí, sí. Bueno, no sé si quiere contestar yo o si quiere contestar Luciana. Hola, disculpe, tuve que salir y volver a entrar, así que escuché parte de la pregunta. Bueno, A ver, entonces yo hago algún comentario. claro. Yo quería referirme específicamente y que tiene que ver un poco con esta pregunta que vos hacés y los arquetipos y todo esto, cómo pueden influir en esas categorías o percepciones sobre el género. Pero inclusive a veces en el tipo de cartas o en algunos tipos de documentación como son los litigios. Yo he trabajado en un caso, el litigio del Anaditum Belezunu, que las características es que rompe un poco con las tradiciones, porque en lugar de dejar su herencia a las primas, que también eran naditum, que estaban en el interior del Gagun, lo deja a otra naditum. Y allí se abre toda una perspectiva de posibilidades para comprender otro tipo de relaciones, sobre todo en este caso en el Gagun de Sipar, donde, por ejemplo, en el templo de Marduk en Babilonia estaban permitidos los matrimonios y las relaciones sexuales siempre que no se llegara a constituirse un embarazo de parte de las Naditum. Pero en este caso, donde no podían tener relaciones sexuales, la amistad y el tipo de relaciones que se generaba al interior del Gagun nos puede dar pautas para pensar inferencias de otro tipo que rompan un poco con la concepción binaria, pero sin extrapolar conceptualizaciones nuestras, porque cómo interpretar, pensar si eran relaciones homosexuales, y eso lo hacemos con lecturas que son nuestras, o sea, hay que pensar y ahí es necesario por allí la interdisciplina, utilizar lo teórico pero con mucho respeto de la especificidad para comprender a lo mejor aspectos de las relaciones de género que son mucho más complejas y más abiertas en algunos sentidos que lo que nosotros podemos asimilar si hacemos extrapolaciones más actuales. No sé si contesté o me fui por las ramas. Sí, sí, sí. Con esa respuesta creo que las dos preguntas están contestadas.
Luciana, que por ahí te perdiste un poquito con la conexión y desconexión. No, simplemente la pregunta era si era posible pensar en distintas formas de entender el género en un mismo contexto, dependiendo, claro, de las personas involucradas, de los enfoques. Y esto otro, no sé si por ahí te animás a profundizar un poco más, en el tema de la cosmovisión y esas maneras de entender, digamos, los seres humanos en aquel contexto donde no hay estas divisiones entre naturaleza, cultura, o estos dualismos, como lo hablan ustedes, donde parece más haber una cierta participación, integración, ¿no es cierto?, de las personas con la naturaleza, animales, astros, un mundo, digamos, bastante complejo de seres que interactúan, sobre todo en el caso de las mujeres, lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, los primeros meses después de nacido, que hay una serie de fuerzas y de seres que participan de ese mundo con una cosmovisión distinta. Si eso también es una herramienta para poder pensar el tema del género. Sí, justamente Julia Shergrave ha trabajado sobre estas cuestiones y en base al análisis de algunos de estos elementos que vos planteás, que tienen que ver con la religión y con las características de las deidades, ella plantea esto, ¿no? Y ella hace un recorrido muy interesante sobre la teoría, diciendo, bueno, esta forma de pensar el mundo separado de forma dualista, que es platónica, ¿no? Separar el cuerpo y la mente, la naturaleza y la cultura, lo femenino y lo masculino, es posterior y no responde de ninguna manera a las formas de pensar y ordenar el mundo y la materialidad de las sociedades del Antiguo Oriente. Entonces, en base a eso es que ella plantea, no podemos aplicar categorías como homosexualidad o intersexualidad o cisgénero, porque esas categorías están construidas desde el dualismo, ¿sí? Entonces tenemos que pensar otras categorías, otras herramientas, y en este sentido es un poco lo que nos rescatábamos de lo que plantea Stephanie Badin, que es decir, bueno, busquemos las especificidades de las relaciones de género, pero despejemos la mente, despejemos nuestra mente de esas categorías duales o de términos como género fluido y demás, en donde tanto Butler como Preciado lo han pensado para las sociedades capitalistas postindustriales, ¿no? Entonces me parece que sí, que es muy pertinente tu observación, porque justamente en base a esos elementos es que tenemos que pensar este sistema sexo-género de otro modo que no sea desde ese binarismo platónico, ¿no? Y quería sumar una pequeña cosita en relación a la pregunta de Armando, saludarlo, que es una alegría verlo y escucharlo, y plantear que, bueno, sí es cierto, ¿no? Que hay cada vez más proyectos, más publicaciones, los workshops cada vez son más concurridos, el que se va a hacer este año, el 5º encuentro de género metodología en el cercano Oriente Antiguo, con sede en la Universidad de Helsinki, ha tenido una cantidad de presentaciones inmensas, pero tendríamos que a lo mejor pensar quiénes son los que ocupan los cargos de poder, los cargos más significativos en las organizaciones como la Asociación Internacional de Asiriología, quienes ocupan esos cargos importantes, y ahí me parece que no son aquellos asiriólogos y asiriólogas que están trabajando desde las perspectivas más renovadoras, ¿no? En este sentido, Diane Bolger en su libro del 2018 hace un análisis muy interesante, ¿no? En base a esta famosa idea del techo de cristal, ¿no? Bueno, sí, hay proyectos, hay encuentros, hay publicaciones, pero ¿quiénes son los que siguen dominando los espacios de poder de la asiriología? Ahí me parece que los alemanes no sueltan. Bueno, solo como algunas ideas para seguir pensando. Bueno, sí, digo, que no suene patriarcal lo mío, pero me gustaría cortarla acá. No, porque realmente, no, a ver, lo interesante y lo fuerte justamente me parece a mí el enfoque de género, que no solamente está para debatir y discutir lo que uno estudia en la antigüedad, sino para discutir la forma en la cómo está constituida la academia hoy en día, los programas y las inversiones, pero bueno, ahí ya la verdad que hay que sacar otras fuentes para conversarlo. Así, obviamente los invito a seguir debatiendo más adelante. Yo
porque bueno, ya veo que nos pasamos del horario de la 1:30 y todos quieren un descanso porque después continúa esto. Todos queremos comer. Exactamente, pero lo que sí yo quisiera, a ver, rescato algo más de su ponencia, que es, bueno, gran parte de los que se inscribieron a estas jornadas, más de la mitad, son estudiantes de grado, y una parte importante también son recién graduados que están comenzando, ¿no? A recorrer sus caminos en la investigación, sean en historias antigua o lo que sea. Y el recorrido que hicieron ustedes, bibliográfico, historiográfico, de historia de las mujeres y estudios de género en el cercano oriente, la verdad que está bárbaro, nos viene muy bien para que, bueno, lo aprovechen como herramientas e incluso también uno mismo, como en mi caso, se actualice y sepa qué es lo que está sucediendo. Después, a modo más general, bueno, notamos la enorme diversidad de temáticas, de enfoques, de gente trabajando en Israel, aquí en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, participando gente de distintas partes del mundo, recién la palabra de Armando. Así que este espíritu que vimos esta mañana es lo que esperamos replicar esta tarde y bueno, y mañana y el miércoles también cuando continuemos con las jornadas. Así que bueno, María Rosa y Luciana, les vuelvo a agradecer mucho. De vuelta, aplauso virtual. Y con esto cerramos el primer bloque de la mañana.